comentario introductorio, pequeña sesión de pregunta-respuesta con respecto a Maestros Kaizen, el libro, blog, programa, retiro. Están aquí presentes conmigo Carlos López y Gustavo García, y Melanie Ramírez también, para hacer preguntas, y yo aquí para responder. Adelante, pues. Buenas tardes, Joy. Pues primeramente, gracias por la oportunidad de poder hacer estas preguntas y abrir el espacio. La primera pregunta que quisiera hacerle tiene que ver con, ya tiene actualmente varios programas, varios frentes le llama usted, ¿no? Mente de Guerrero Iluminado, FITA, etcétera. Tienen varios programas. ¿Por qué abrir Maestros Kaizen? Los diferentes, cada programa pues tiene un enfoque particular y por lo tanto pues va a llamar la atención a diferente grupo de personas. Todos los programas en realidad se complementan y uno podría decir que hay pues un contenido, una comunicación en particular que transmitir. Y pues de acuerdo con pues, la metodología, la ideología, la filosofía de Kaizen, pues, uno siempre está tratando de mejorar para conectar con las personas, para encontrar el mayor público posible y la mejor forma de llegar a ese público. Entonces, pues en ese proceso de análisis, el proceso de descubrimiento, di con este tipo de programa que se está presentando en forma de novela o de cuento, serie de cuentos, que es un retiro en el cual se está presentando el mismo material y hay alumnos, discípulos, hay un maestro que está presentando la materia, comentarios, narradores que tienen sus propias perspectivas, puntos de vista y pues tratar en parte encontrar una forma más tal vez más amena, más no quiero decir comercial porque eso implica remuneración económica, pero no se trata de eso, sino tal vez más popular, más didáctica, más entretenida. El material. También el contenido, o sea, eso en cuanto a la forma, el contenido, pues tiene que ver con un problema que yo identifiqué en el transcurso, de hecho, de presentar los programas, en particular FITA, Frente de Inteligencia, temas de actualidad, profundizando, analizando los problemas socioculturales de México, de Latinoamérica en general, tratando de, pues, por una parte, identificar los programas a diagnóstico, por otra parte, pues, un plan de tratamiento. Me di cuenta que fundamentalmente lo que falta en estas culturas, la cultura latina en general, no solamente Latinoamérica, sino, podríamos decir, España, Portugal, Francia, Italia, no conozco gran cosa de Rumanía, pero me imagino que van a padecer de la misma enfermedad. Es una falta de dedicación a la excelencia. O sea, si vamos a nuestras raíces europeas, hay tradiciones de excelencia. Vimos, por ejemplo, recientemente España ganó la Copa del Mundo, pues hubo excelencia y hay casos, y hemos hablado de ellos en otras situaciones de excelencia, el Quijote, excelencia al área, etcétera, etcétera. Pero de excelencia a nivel
popular, de excelencia a nivel familiar, de excelencia a nivel individual, no. ¿Okay? Y cuando uno va analizando, va haciéndose la pregunta, ¿por qué nosotros los latinos estamos tan por debajo de los países protestantes, por ejemplo? Podemos preguntar, ¿y por qué los países protestantes están tan debajo de los países de Japón, por ejemplo? Pero analizando primer nivel, tenemos aquí una frontera que divide no solamente dos países, divide dos culturas. Es una frontera que en realidad representa una división histórica. Aquí esta frontera entre México y Estados Unidos representa también la división entre España e Inglaterra, una división que fue manifiesta, establecida, reforzada durante siglos de guerras políticas, una división religiosa, países de habla inglesa, protestantes, países de habla española, católicos. O sea, una gran división aquí, en esta frontera, dos mundos. Pero ¿por qué es que cruzando esta frontera hay una tremenda falta de muchas cosas? Orden, prosperidad, productividad, muchas cosas, con respecto a los del norte, a pesar de haber compartido esta frontera durante, pues, ya desde que se estableció el país, pues más de un siglo. ¿Cuál es el problema aquí? Entonces, el problema viene a ser algo fundamental en la cultura. Una falta del concepto de la excelencia, una falta de un entendimiento, de un compromiso con la excelencia, de saber valorar la excelencia. Entonces, pues profundizando también, habiendo trabajado como psicólogo de familia, ambos lados de la frontera, y en ese lado, pues fundamentalmente con familias latinas, afroamericanas, amerindias. Entonces, analizando la diferencia en las culturas, muchas cosas, que llegué a la conclusión de que el problema fundamental y esencial viene a ser falta de una tradición de excelencia a nivel popular. Falta valorar, falta reconocerlo. Como dije en un escrito y he mencionado, se ha hablado mucho de eso, falta de héroes. Ahora estoy hablando sobre todo en el Nuevo Mundo, ¿okay? Al sur de esta frontera, de aquí hasta Tierra del Fuego. Falta de héroes. O sea, sí podemos hablar de Simón Bolívar, por ejemplo, pero de héroes actuales, que las personas, los jóvenes puedan decir, yo quiero ser como ese, o las jóvenes, yo quiero ser como ese, y no me refiero a narcotraficantes, me refiero a personas que se han destacado por su excelencia, por su compromiso a su comunidad, a su país, a su gente, a su pueblo. Una falta tremenda. Y si continuamos analizando ese punto, los héroes mitológicos que son de tanta influencia en el mundo occidental, cualquier país, cualquier cultura, los héroes mitológicos son la inspiración para las personas, son el modelo. Pues si vamos en los héroes mitológicos de la cultura occidental, en realidad vamos a ir a acabar con los griegos, vamos a comenzar ahí, por decirlo. Y los griegos, entre otras cosas, pues tenían pues, sus fallas, sus peculiaridades, excentricidades, por decirlo de alguna forma, pero eran excelentes. Su filosofía, excelentes. Y cuando analizamos la filosofía griega, y esto, por ejemplo, el filósofo Nietzsche enfatizaba mucho, los griegos tenían un concepto de la importancia de la excelencia personal.
importancia de la excelencia personal. Viene a la mente, por ejemplo, figuras como Aristóteles, Sócrates, Platón, discípulo de Aristóteles. De ese trío pues tenemos este discípulo de Aristóteles, Alejandro Magno, o sea, toda una tradición, cantidades de filósofos, personas de excelencia, en el cual la belleza se admiraba por la simetría, había un estudio, un entendimiento, una búsqueda, las matemáticas, que encontrar la armonía, las reglas, las fórmulas que nos ayudan a entender el mundo. Y fundamental a ese concepto de excelencia tenemos el concepto de eudaimonía, de la satisfacción personal de haber cumplido, vivido de acuerdo a nuestro potencial, que es otra forma de expresar la excelencia manifiesta. O sea, Sócrates, cuando dijo la vida sin discurrir, sin haberse examinado, sin examinar, no merece la pena vivirla. ¿Okay? Para ser excelente uno tiene que estarse preguntando, cuestionando, analizando, criticando. Para ser excelente uno comienza con un modelo. ¿Okay? Un modelo. Héroe, por ejemplo. O si uno es pintor o escultor, pues tal vez tenga un modelo natural y eso es la perfección, la belleza, y uno trata de presentarlo de nuevo, captarlo de una forma. Entonces los héroes sirven como modelos, los individuos en las culturas en las cuales hay héroes tratan de presentar de nuevo esa heroicidad en sí mismo. No puede haber esa representación sin el modelo, sin un análisis, sin una crítica, sin un compromiso a cambiar, analizarse, cambiar, modificarse, disciplina, todo tiene que ver con excelencia. Y los griegos representaban eso excelentemente. O sea, las bases de nuestra filosofía surgen de ahí. Y vemos hasta en sus héroes mitológicos nos inspiran, incluso en esto de las caricaturas, los cómics que se llaman Marvel Comics. ¿De dónde viene ese concepto? Ese concepto pues viene de los héroes griegos. Entonces tenemos ese ejemplo para ver pues cómo se inspira una población, cómo se motiva. Concepto eudaimonía, la persona que al final de su vida ha cumplido, ha sido excelente, muy importante para ellos. No vemos eso en general en el mundo occidental. Ya vemos como mucho excelencia en la ocupación, en la profesión, personas que quieren ser excelentes científicos, quieren ser excelentes jugadores de baloncesto, jugadores de béisbol, o sea, lo que hacen, no lo que son. Gran diferencia. De hecho, en la cultura latina también ha faltado tremendamente excelencia profesionalmente. O sea, hay un conformismo, y lo opuesto de excelencia, de un compromiso con la excelencia, es la mediocridad, el conformismo. Es decir, bueno, está bien, es suficiente. Entonces vamos a ver los orígenes, los modelos para nosotros de excelencia. Podemos volver en nuestra tradición cultural a los griegos, y podemos ver lo que falta aquí. Falta aquí excelencia a todo nivel, excelencia, pero sobre todo también a nivel personal. ¿Okay?
Entonces, pues analizando, ese es el problema de toda la cultura latina, una falta de entendimiento, de valorar la importancia de la excelencia. Entonces, de ahí Maestros Kaizen, un programa que tratará su propósito es de inspirar a las personas hacia la excelencia, que es el Kaizen, continua y constante mejora, pero no solamente como se aplica demasiado en el mundo occidental a nivel industrial, no, sino a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social, a nivel cultural, a nivel nacional. Y ese es el motivo. Entonces, por una parte, en las artes literarias se habla mucho de la importancia de la combinación de contenido y forma. O sea, tiene que haber una armonía entre contenido y forma. Entonces, cuando uno escribe algo, artículo, poesía, obra de teatro, lo que fuera, la presentación y el contenido tienen que ir en armonía. Entonces, ahí tratando de que la forma fuese amena a un público general y el contenido también fuese algo que se precisa. Y ese es a pesar de todos los demás programas, pues esa es la motivación. Leyendo su libro de Maestros Kaizen, me llama mucho cómo inicia el prólogo, la primera frase. La voy a leer. Sí, por favor. Dice: la inmensa mayoría de las personas habidas, existentes y por haber no son ni serán felices. Muchas ni siquiera se darán cuenta de que no lo son, y aún menos del por qué. Este libro, y pudiéramos decir este programa de Maestros Kaizen, es para aquellos que quieren llegar a experimentar la felicidad. Es por lo tanto un libro o un programa para cualquiera, pero no para todos. De manera muy directa y la manera como inicia su libro. ¿Le gustaría comentar al respecto? Pues puedo comenzar por comentar en cuanto a esa combinación de contenido y forma. Es directo. El Kaizen, que es el Kaizen, cuando lo analizamos, cuando buscamos cuáles son las raíces, dónde surgió estos conceptos, Kaizen, palabra japonesa, pues lo vamos a ver en esa combinación única oriental, o sea, que solamente se encuentra en el Extremo Oriente, entre tradiciones guerreras y tradiciones místicas. Y las tradiciones guerreras, pues por la naturaleza de su ocupación, son directos. O sea, una técnica, cuanto más eficiente es, mejor, menos energía emplea para lograr su propósito mejor. Entonces, se trata de identificar lo que el lector pueda identificar lo más rápido posible de qué trata esto. Me acuerdo cuando yo era profesor, trabajaba de profesor en una universidad americana y enseñé varias materias, pero una de ellas una parte de una materia era composición, para ayudar a los alumnos a aprender a escribir ensayos. Y yo trataba de inculcarles lo contrario que habían aprendido en su bachillerato, que en la primera línea, en la primera frase, abriendo, debería quedar bien claro de qué trata. De qué trata. No como típicamente tienen el sistema así del formato de tonel, que empieza así de embudo, que empieza con algo así vago y luego al final del primero o segundo párrafo te enteras de qué trata. No. Ya de entrada, ¿okay? De entrada, ¡pum! Es esto. ¿Cuál es el problema? El problema es que la gente no es feliz. ¿Y qué es lo más importante de la vida?
pues ser feliz. Las personas gastan mucho dinero, tiempo, energía, entran y salen de amor, compran cosas que no necesitan, comen cosas que no deberían, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad, cuando uno lo analiza como psicólogo, ¿para qué? Porque están buscando la felicidad. ¿Por qué se vende tanto chocolate? No solamente por el sabor, sino por lo que el sabor genera. Es un buen sabor, entonces, y hay este contenido químico. Porque las personas toman drogas, porque beben, o sea, a la cuestión de la droga, tenemos Estados Unidos, país más próspero del mundo, y el que más consume drogas. ¿Por qué? Porque no son felices, y no les ha caído la ficha de que ganar más dinero no garantiza en absoluto la felicidad, para nada. O sea, la inmensa mayoría de las personas no se dan cuenta de primero, el propósito de toda la vida es ser feliz. Entonces, segundo, no saben cómo. Aunque supieran, se dieran cuenta, o sea, están buscando, tratando, intentando, escuchan canciones, pues si tuviera esto, o tuviera esta, o tuviera en mi vida, etcétera, como un objeto, va a ser la bala de plata. ¿Okay? La pastilla mágica que les va a dar la felicidad, la bala de plata que va a matar lo que les hace infelices en su vida. No entienden que no han llegado a ese nivel, y es triste en realidad porque se pasan la vida sin ni siquiera hacerse la pregunta. Cantidades de veces he tenido personas en consulta al otro lado de mi escritorio, y personas, ya no me refiero a personas jóvenes, personas de mediana edad, que habían estado en tratamiento con otros psicólogos, psiquiatras, etcétera, y les hago la pregunta: ¿eres feliz? Y me dice: ¿cómo? Pues nadie me había hecho esa pregunta. Digo: sí. ¿Has visto a psicólogo? Sí, pues mira, deberías volver y que te devolvieran el dinero, porque si no te han hecho esa pregunta, que no te han encaminado en absoluto, porque es la pregunta fundamental, la pregunta base. Todo parte de esa pregunta, o de la respuesta a esa pregunta. Entonces, ¿en qué consiste la felicidad? O sea, habiéndonos hecho esa pregunta, ¿cómo llega uno a ser feliz? Pues evidentemente no tiene que ver con lo que uno gana, o sea, los ingresos de uno. No tiene que ver con lo que uno tiene, no tiene que ver con relaciones, tiene que ver con uno mismo. Y fundamentalmente, esta es la premisa, tiene que ver con lo a gusto que uno está con sí mismo. Y aquí volvemos a la cuestión de la eudaimonía, de la excelencia. La excelencia de uno como persona, de tener un modelo, es decir, así me gustaría ser y trabajo constantemente para serlo. Y claro, hay mucho en eso, hay mucho que ver en eso, porque la vida, por supuesto, no importa quién sea uno, no importa cuántas horas de meditación, no importa que sea iluminado o no, pues por supuesto que va a haber tristeza, va a haber dolor. Estas cosas son, pero ¿cómo lidias con ello? Es parte de ser feliz. O sea, uno puede ser feliz en el sentido de, pase lo que te pase, decir, es bueno ser yo. ¿Por qué? Porque me aprecio. Porque me aprecio, como una obra de arte. O sea, uno se ha trabajado como una obra de arte, y cada experiencia que le llega a uno, bueno o malo, es parte, o sea, cómo lidia uno con esa experiencia, es parte del acabado de esa obra, que no se acaba, constante y continua mejora hasta que el tiempo no se nos acaba. ¡Pum! Y entonces, concepto también muy griego, la idea que uno no podía declarar que tenía eudaimonía hasta que no estuviera a punto de morir.
¿Por qué? Porque entonces es en un momento que puede reflexionar sobre lo que es el todo de su tiempo y decir, ah, sí, lo hice. O sea, uno no puede acumular excelencia como créditos en un juego de video, que no. O sea, es algo que se hace a cada momento, cada instante, uno tiene ese compromiso y cumple con ese compromiso. Entonces, fundamentalmente, volviendo de nuevo, los griegos, hay un diálogo con Sócrates y uno de sus alumnos y le pregunta que si ha estado en el oráculo de Delfos. Sí. Y dice, ¿ya has visto, te has fijado en la inscripción? Sí. ¿Cuál es la inscripción? Nauficiato, conócete. Y si lo has pensado, sí, dice, ¿verdad? Sí, que conócete. Es decir, ¿qué eres? ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Qué tipo de criaturas somos? Fundamental. Si no nos hacemos ese tipo de preguntas, pues nunca vamos a hallar las respuestas. Las respuestas no son meras cuestiones académicas. O sea, no son simplemente para clases de filosofía. No. La filosofía era originalmente la ciencia, la disciplina para saber vivir bien. ¿Okay? Entonces, esa primera pregunta es para ubicar a la gente. Y no es para cualquiera, pero no es para todos. Porque muchas personas no van a tener el nivel fundamental para entender eso. Todavía están persiguiendo, a pesar de que obviamente tienen problemas, trastornos, obviamente sus esquemas basados en los cuales toman decisiones en sus vidas, obviamente están errados por los resultados, pero piensan que si simplemente tuviera el dinero, el coche, la muchacha, o pudiera pagar la cirugía estética a la que tengo, ropa, lo que fuera, sería feliz. Y no se dan cuenta, y pasan una vida así, y luego se dan cuenta y no son felices. Entonces, puede pasar que sea cuestión de madurez, o simplemente hay que ser realistas. No todos van a dar la medida en la vida. Dentro de las enseñanzas que se manejan en lo que vienen siendo maestros Kaizen, ¿qué corrientes, qué influencias que han salido de paradigmas o arquetipos son las que se pueden ver dentro de lo que vienen siendo maestros Kaizen? ¿O cuál sería la base en cuanto a la sabiduría que se maneja, la información, los conceptos? Bueno, gran parte del contenido tiene que ver con la tradición oriental. No hay forma de evitar eso. ¿Por qué? Pues porque es la tradición milenaria que ha enfocado más, o lo más importante de esa tradición es el desarrollo del individuo, el estudio interior. Mientras que pues, nuestra tradición occidental, con la filosofía, de nuevo la filosofía griega, se desarrolló las herramientas de análisis, y vamos a ver esas herramientas de análisis en funcionamiento. Entonces, esas herramientas del mundo occidental van a estar ahí bien presentes. Método socrático, por ejemplo, del diálogo, de la pregunta-respuesta, está ahí. Algunos de los pensadores, tanto antiguos, vamos a ver mucha influencia de Nietzsche, pero lo curioso es que la tradición occidental más
predispuesta a lo que podríamos decir los existencialistas. Gran parte de su tarea tiene que ver con deshacer todas las influencias culturales de bases religiosas del mundo occidental. Y eso es problemático. Problemático porque nos damos cuenta, entre comillas, la gente no se da cuenta, típicamente, pero si los que nos dedicamos al análisis de estas cosas, nos damos cuenta de que hay un problema esencial, fundamental en el mundo occidental, en cuanto a ser felices. Y el problema se puede resumir más o menos de esta forma. El movimiento monoteísta, o sea, la creencia en un Dios, comienza con el pueblo hebreo, o sea, se capta con, pues, primero el judaísmo, luego la extensión del judaísmo, la actualización, por decirlo de una forma, comercialización, por decirlo de otra, viene a ser el cristianismo en todas sus vertientes, catolicismo, protestantismo, etc. O sea, ya es lo que llaman el Viejo Testamento o el Tanaj, lo llaman los judíos, Nuevo Testamento. Luego tenemos el Corán, tercera versión, actualización, ¿sí? Todos eso lo que tienen en común es el compromiso a un Dios omnipotente, omnisciente, que nos va a dar la gracia. Vamos a ser felices. Ser feliz en esa tradición es estar bien con Dios. Ser feliz es estar bien con Dios, porque si estás bien con Dios no te va a faltar nada, y aunque te falte, no te preocupes porque en otra vida te vas a ser recompensado. El problema con eso es que, como dijo Schopenhauer y Nietzsche después de él, se popularizó, las personas ya no creen tanto. O sea, creen en el sentido de superstición, pero no viven una vida dedicada a ser excelentes cristianos, excelentes musulmanes, excelentes judíos. Porque si lo fueran, si fueran excelentes católicos, protestantes, etc., pues entre otras muchas cosas, no habría el problema del consumo de drogas, no habría el problema del alcoholismo, no habría el problema de obesidad, porque la gula es un pecado capital, etcétera, etcétera. Evidentemente, no hay una creencia en el sentido de Kierkegaard, de temor y fear and trembling, temor y terror. No hay eso, no temen a Dios, no hay una preocupación de mi conducta no me va a llevar a estar bien con Dios. ¿Okay? Entonces, muchas de las personas no quieren aceptar, en realidad, que no creen en Dios. Puede que creen que Dios exista, pero no creen en ese convenio, ¿okay? Que es fundamental. Todo comienza, la tradición hebrea, el judaísmo comienza con el convenio. Un Dios que dice, estas son las reglas, yo soy vuestro Dios, ni se os ocurra tener otro Dios antes que yo ni conmigo, ni creer en otro Dios, etc. Muy exclusivista, muy celoso. Y estas son las reglas, y si no seguís las reglas, os voy a castigar. Pues es como el padre que dice, pues hay reglas en la casa, pero nunca las encuentra. Pues tal vez al principio, cuando diga, si no apagáis las luces y esto, no vais a salir. Se dan cuenta de dejar las luces encendidas, llega la hora de salir y se van. ¿Verdad? Pues será el padre, pero aquí no hay disciplina. ¿Cuál es la primera interacción fundamental entre Dios? Lo he contado muchas veces, entre Dios y el ser humano, es no comas de este árbol, o habrá castigo.
comieron, hubo castigo. En la teología cristiana en general, la creencia del pecado, pecado mortal por esa infracción. Pero en realidad las personas no creen, tal vez crean en Dios, pero no creen en el convenio, porque no temen el castigo, no suficiente como para cuidar, vigilar su conducta. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Si Dios no castiga, ¿quién te cree que te va a premiar? Entonces, si la única forma de ser feliz es estar bien con Dios, y Dios es ausente, discapacitado, quién sabe, ¿okay? No está interesado, se puede estar de vacaciones, no vive por aquí, ¿okay? Entonces, ¿cómo van a ser felices? Y toda la búsqueda de la felicidad está en algo externo a uno. Está Dios la relación con Dios no les provee esa felicidad, entonces están en busca de algo más que les dé esa felicidad. La ciencia no la da. La ciencia da tecnología que nos da conveniencias, medicina que nos ayuda con nuestras enfermedades, pero no da la felicidad. Pero nos hemos quedado atascados aquí en el mundo occidental con la búsqueda exterior de la felicidad, como dije, relaciones, cuestiones materiales, etc. Nunca se desarrolló una tradición de interiorización, de búsqueda interior de la felicidad. Para eso tenemos que saltar al otro lado del globo e indagar las tradiciones orientales, porque en eso se basa, desde el yoga, las artes marciales, y luego pues tenemos concepto de esa felicidad se puede lograr a través de la excelencia en cualquier ocupación. Ya se convierte en un camino a la excelencia, un camino a la felicidad. Entonces el objetivo final viene a ser lo que se llama la iluminación, dejar de existir como un individuo aparte de los demás. Todo lo opuesto de las tradiciones occidentales. Las tradiciones occidentales buscan mantener el yo indefinidamente en el paraíso, en el cielo, para siempre, en la eternidad, y evitar la existencia eterna en el infierno. El oriental no, quiere reintegrarse con el todo, tener esa experiencia. La experiencia sabe que es parte del todo, pero quiere tener esa experiencia, ir más allá de la ilusión de la separación, la división, ¿okay? Y sentirse parte de, dejar de estar enajenado con todo. El mundo occidental, estas tradiciones, lo único que hacen es refuerzan el yo, refuerzan el estado de enajenación, ¿okay? Enfatizan ese estado, porque estamos separados y en busca de conectar con algo que no localizamos. El mundo oriental pues está aquí dentro, el viaje es interior, y penetrando esas capas de la ilusión, uno encuentra la conexión con el todo y escapa la enajenación, y eso es muy parte del Kaizen, excelencia, esa búsqueda. ¿Y cómo se logra eso? A través de el proceso, la excelencia aplicada, no solamente el objetivo, sino el proceso. Es algo muy fundamental en el Kaizen. En el mundo occidental ponemos demasiado énfasis en el objetivo, el resultado final. Lo vemos, por ejemplo, en la Biblia. El rey David, favorito de Dios, no era el hombre más
más ejemplar, mandó a su general al frente de batalla para que le mataran para quedarse con su esposa. No le bastaban todas las concubinas y eso que tenía, tuvo que apegarse con la esposa de su general, de uno de sus generales. O sea, no hay una relación necesariamente entre el proceso, la dedicación al proceso y el resultado. Vemos en Job, hombre impecable, y simplemente por un reto entre Satán y Dios le quitan todo, sufre, queda pendiente. Hay un problema fundamental, de hecho teológico, en la tradición monoteísta, de esta cuestión de por qué los justos sufren y los injustos, los pecadores, muchas veces no. La cuestión de que llueve igual sobre justos y pecadores. Entonces, ¿cuál es el chiste ahí? Hay un problema ahí. O sea, si toda la cuestión se basa en la gracia, la bendición de Dios, y mi vida puede ser miserable aunque yo acate sus reglas, y otros pueden romperlas y vivir bien, y no tengo ninguna, salvo la fe, no tengo ninguna prueba de que a pesar de todo eso, de vivir bien, o sea, sufrir por seguir las reglas de que voy a recibir un premio, pues entonces que me quiten lo bailado. ¿Me explico? Todo es todo un problema. Ahora, en el mundo oriental, la responsabilidad es de cada uno. De cada uno de llevar su proceso con excelencia, con disciplina. ¿Por qué? Porque el resultado fundamental no es... O sea, sí, el resultado, digamos, que uno va acumulando momento a momento, no está simplemente en llegar al objetivo, sino el esfuerzo, la autodisciplina, con lo cual uno se aplica en cualquier proceso. Entonces vamos a ver muchas de las tradiciones orientales, tradiciones filosófico, espirituales, psicológicos del Extremo Oriente. Vamos a ver perspectivas que añaden las artes marciales. Vamos a ver también filósofos occidentales, sobre todo en su momento, filósofos denominados existencialistas, que han tratado con estos temas, en el mundo occidental. Vamos a ver, hemos visto ya un poco algunos de los filósofos de la antigüedad griega, pero en el balance va a haber más de la tradición oriental, porque ese es el énfasis. De ahí, de hecho, la palabra Kaizen, pues, japonesa, y por algo nos llega del Japón. Hay una pregunta, ¿podría elaborar más acerca de solamente el cambio permanece igual, adáptate o perece? Sí, lo único constante es que todo cambia. Es el único constante con el cual puedes contar en la vida. Todo está cambiando continuamente. Y ahí pues vemos, por ejemplo, el Buda, su teoría en la cual, pues, o su observación, que no había un atma, no había un alma o algo permanente en la persona que iba a perdurar para siempre. No hay nada en la naturaleza que permanezca indefinidamente. Todo va cambiando, todo. O sea, nuestras propias células están en un proceso constante de metabólico, un proceso de regeneración, de cambio de constituyentes, material, de forma que me acuerdo, en cada 18 años, o sea, de aquí a 18, en los próximos 18 años, todos los componentes míos habrán cambiado, para cada uno, todo. Es como tener un coche y vas cambiando pieza por pieza
por pieza, todas las piezas, después le vamos a poner 5 años. Es el mismo coche. Hasta solo te queda la plaquita esta que lo identifica, pero esa la perdiste y le tienes que pedir, tienes que encargar otra. Es el mismo coche. A veces me gusta con mis alumnos simplemente para comerles el coco, decir, okay, tengo mi coche y voy a ir cambiando las piezas, y cada pieza que quite del original, voy a ponerlo a un lado y voy a ir componiendo otro coche de las piezas. Me compro limpia parabrisas nuevo y el viejo lo pongo a un lado, parabrisas, puerta, rueda, otra rueda, etcétera, el eje, partes del motor, todo, hasta la chapita, cargo otra. Entonces, ¿cuál es mi coche? Pues los dos son míos, pero a la hora de la registración, a la hora de decir, ok, tengo que pagar impuestos ahora de pronto sobre 2 coches. ¿Cuál es mi coche? Los dos son míos, porque yo los compré el primero, reemplacé las piezas, son míos, pero a la hora de la registración, ¿cuál es ¿cuál me pondrían una multa? ¿Sobre los dos? Pues no, yo no tengo 2 coches iguales registrados. Puedo decir que perdí las placas, pongo placas, me compro otras, y las tengo, 2 coches, que uno, pieza nueva es otro. ¿Dónde está mi coche? ¿Dónde está? ¿En qué momento uno de ellos dejó de ser el oficial de la registración, ¿okay? y comenzó a ser el primero? Entonces todo está en constante cambio, y uno de los grandes problemas de las personas, vamos a ver con el análisis psicológico existencial del Buda, la ignorancia fundamental, lo que causa el sufrimiento es que las personas no quieren reconocer que todo cambia. Entonces quieren aferrarse a que algo se quede en un estado y que ese estado sea continuo, y ahí está el problema. Pero vemos por ejemplo Heráclito, concepto muy similar idéntico en realidad al Buda en cuanto a cambio, todo cambia. Su metáfora favorita era: no puedes entrar en el mismo río 2 veces. Tendrá el mismo nombre, pero el agua que corre nunca va a ser la misma, nunca. Entonces no puedes entrar. Si por río identificamos un cuerpo de agua móvil que se desplaza desde una fuente hacia otro río, un lago, o sea, tiene un desplazamiento, una trayectoria. Si lo identificamos con el agua, pues nunca podemos entrar en ese río 2 veces. Es otro río. Tendrá el mismo nombre por conveniencia, para que lo podamos identificar, pero no es el mismo río. De hecho, cuando uno ve fotos geológicos, ve cómo los ríos cambian de curso a través de los años, siglos. Pueden reconstruirlo por decir, antes el río pasaba por aquí porque tenemos aquí los fósiles, luego después de X milenios pasaba por aquí y fue cambiando. Es el transcurso de la corriente, y pues todo cambia. Entonces eso es lo único que no cambia, que es permanente, el cambio. Y entonces, teniendo eso en cuenta, nunca puedes esperar a alcanzar un nivel de excelencia en el cual ya puedes descansar. No. Mientras que respires, ahí tienes tu compromiso. Muy diferente al concepto occidental de voy a trabajar X, me voy a hacer rico y no voy a hacer nada. Muchos aspiran. Me acuerdo cuando era joven, pues toda la cuestión de ser rico antes de los 30, retirarse y luego no hacer nada.
concepto es ese. Pasarse los restos de los otros 40 y tantos años de vida sin hacer nada, sin producir. Ese es el ideal americano, ese es el ideal occidental. Hacerse rico de alguna forma y no tener que hacer nada, no preocuparse nunca más por cuestiones económicas, pensando que eso va a resolver todos nuestros problemas. Pero algunos sabemos que no es así. Shodai, en el libro que está escribiendo constantemente, hay varios temas que menciona en varias ocasiones que tiene oportunidad, y uno de ellos tiene que ver con el énfasis que hace en experimentar la realidad tal como es. Y lo miramos en varios capítulos. Lo miramos en el capítulo 6, donde dice: las cosas son para cada uno de acuerdo a como su mente las experimenta. Por eso es tan importante pulir el espejo de la mente para que refleje la realidad como es y no distorsionada por sus esquemas, miedos y otros prejuicios. En el capítulo 7, por ejemplo, cuando habla de Misu no Kokoro, también menciona: obtenemos la capacidad con el Misu no Kokoro de tener una mente en calma que nos permite aún en la más perturbada de las situaciones verlas como son en realidad. Y así lo comenta en varias partes, lo cual da la impresión de que es uno de los puntos importantes dentro de lo que viene siendo el programa. ¿Pudiese compartir al respecto? Bueno, vamos a ver. Tiene muchas aplicaciones, ¿okay? Tiene muchas vertientes ese principio, esa acción. Podemos entrarle de diferentes formas. Conócete, sabe qué eres. Si un ser humano cree que es un pato, pues no puede haber mucha excelencia ni mucha felicidad. Que va a tener un choque constante con todos los demás que tienen otra expectativa, y a pesar de que patos y los seres humanos son ambos bípedos, no va a funcionar eso. Lo digo así, pues exageradamente, pero a veces en la exageración uno puede descubrir algo obvio. Entonces, muy importante llegar a un entendimiento de qué somos. Y de ahí pues parten, si la premisa de nuestro paradigma personal está equivocado, todas las conclusiones van a estar equivocadas. Todas las conclusiones van a estar equivocadas. Si el paciente va al médico y el médico diagnostica mal y da un tratamiento de acuerdo a esa diagnosis, pues lo más seguro es que no va a tener éxito combatiendo la patología, la enfermedad. Entonces es terriblemente importante que aceptemos la realidad de lo que somos como seres vivos, comenzando por eso. Hay que entender cómo funciona la mente, hay que entender la función que desempeña la imaginación en nuestras mentes, hay que entender la función que desempeña la mente, ¿okay? En cómo interpretamos las cosas a nuestro alrededor. ¿Okay? Por ejemplo, dos personas pueden ir al zoológico. Y una persona puede ir y simplemente porque le gustan murciélagos y quiere ir al panteón donde tenga los murciélagos. Y entra, pasa de largo los osos panda, pasa de largo todo, leopardos, tigres, lobos, todo demás, simplemente para llegar a los murciélagos. Llega, no ve los murciélagos.
no ve los murciélagos porque da la casualidad de que ese exhibito ese día está de baja porque tienen que limpiarlo, un murciélago lo lleva a otra parte y se va del zoológico sintiendo que eso fue una pérdida de tiempo, pérdida de dinero y el zoológico es una porquería. La otra persona va al zoológico, qué maravilloso que tengamos una oportunidad de experimentar, aunque sea pues, a través de un cristal o a través de distancia, a través de barrotes o algo, estas maravillas de la biología. Y se para en cada puesto y observa y si puede toma fotos o toma video. Y dice, mira, esos colores, o esa, no sabía que era así, y pregunta y lee las señales que tiene, y puede pasar cantidades de tiempo, muchas horas ahí, si sabe apreciar, si de verdad lo aprecia. Sale del zoológico, tal vez pasa por el exhibito de los murciélagos, no están, qué lástima, otro día tal vez, y sale completamente enriquecido, ¿sí? Muy diferente. Todo tiene que ver con sus esquemas, todo tiene que ver con su expectativa, todo tiene que ver con esto. Demasiadas veces las personas en la vida son así. Entran en una situación con una expectativa, esperando algo, y su mente se cierra a todo lo demás, todas las otras posibilidades. Y si su expectativa no se cumple, o si la experiencia no está al nivel de su expectativa, pues se sienten decepcionados. Y viven así. Tal vez lo más típico de esto, el ejemplo más típico, podemos decir, son las relaciones amorosas. La propaganda que se celebra a través de las canciones, un tremendo negocio. Es más o menos que esa persona va a resolver todos los problemas de tu vida. Ya una vez que esa persona pues te reciba y reconozca tu amor y te devuelva, ya ahí tienes la felicidad garantizada. No importa tus problemas de sobrepeso, no importa que todos tus problemas psicológicos, etc. No. ¿Qué sucede? Pues eso no va a pasar. Entran en la relación, se dan cuenta de, pues todavía esto, todavía lo otro, culpan la relación y están buscando otra que les resuelva los problemas. Nunca van a ser felices. Entonces, entender cómo funciona la mente es indispensable. Entender qué somos es indispensable, particularmente en esta parte del mundo por culpa de la tradición judeo-cristiana e islámica, es de pensar que somos diferentes de alguna forma de los restos. Sí, somos diferentes por esto, no por otra cosa. Todos tenemos muchos instintos en común con los animales y hay que reconocerlo, hay que entenderlo porque es parte de qué somos. Vamos a cortar aquí para cambiar de cinta. Dani. Menos mal que esto se edita. Ahí sí. Los diferentes, cada programa pues tiene un enfoque particular y por lo tanto pues va a llamar la atención a diferente grupo de personas. Todos los programas en realidad se complementan y uno podría decir que hay pues un contenido, una comunicación en particular que transmitir. Y pues de acuerdo con pues, la metodología, la ideología, la filosofía de Kaizen, pues, uno siempre está tratando de mejorar para conectar con las personas, para encontrar el mayor público posible y la mejor forma de llegar a ese público. Entonces, pues en ese proceso de
análisis, el proceso pues de descubrimiento. Di con este tipo de programa que se está presentando en forma de novela o de cuento, serie de cuentos, que es un retiro en el cual se está presentando el mismo material y hay alumnos, discípulos, hay un maestro que está presentando la materia, comentarios, narradores que tienen sus propias perspectivas, puntos de vista y pues tratar en parte de encontrar una forma tal vez más amena, más no quiero decir comercial, porque eso implica remuneración económica, pero no se trata de eso, sino tal vez más popular, más didáctica, más entretenida. El material. También el contenido, o sea, eso en cuanto a la forma, el contenido, pues tiene que ver con un problema que yo identifiqué en el transcurso, de hecho, de presentar los programas. Comentario introductorio, pequeña sesión de pregunta-respuesta con respecto a Maestros Kaizen, el libro, blog, programa, retiro. Están aquí presentes conmigo Carlos López y Gustavo García, y Melanie Ramírez también, para hacer preguntas, y yo aquí para responder. Adelante, pues. Buenas tardes, Joy. Pues primeramente, gracias por la oportunidad de un placer, gracias a ti. Hacer estas preguntas y abrir el espacio. La primera pregunta que quisiera hacerle tiene que ver con, ya tiene actualmente varios programas, varios frentes le llama usted, ¿no? Mente de Guerrero Iluminado, FITA, etcétera. Tienen varios programas. ¿Por qué abrir Maestros? Hemos hablado de ellos en otras situaciones de excelencia al Quijote, excelencia al área, etcétera, etcétera. Pero de excelencia a nivel popular, de excelencia a nivel familiar, de excelencia a nivel individual, no. Y cuando uno va analizando, va haciéndose la pregunta, ¿por qué nosotros los latinos estamos tan por debajo de los países protestantes, por ejemplo? Como preguntar, ¿por qué los países protestantes están tan debajo de los países de Japón, por ejemplo? Pero analizando primer nivel, tenemos aquí una frontera que divide no solamente dos países, divide dos culturas. Es una frontera que en realidad representa una división histórica. Aquí esta frontera entre México y Estados Unidos representa también la división entre España y Inglaterra. En particular, FITA, Frente de Inteligencia, temas de actualidad, profundizando, analizando los problemas socioculturales de México, de Latinoamérica en general, tratando de, pues, por una parte, identificar los problemas a diagnóstico, por otra parte, pues, un plan de tratamiento. Me di cuenta que fundamentalmente lo que falta en estas culturas, la cultura latina en general, no solamente Latinoamérica, sino, podríamos decir, España, Portugal, Francia, Italia, no conozco gran cosa de Rumanía, pero me imagino que van a padecer de la misma enfermedad. Es una falta de dedicación a la excelencia. O sea, si vamos a las raíces, nuestras raíces europeas, hay tradiciones de excelencia. Vimos, por ejemplo, recientemente España ganó la Copa del Mundo, pues hubo excelencia y hay casos